Buenos días, amados hermanos. Que Dios me los bendiga grandemente en esta mañana de jueves. Estamos considerando hace varios jueves el tema del ancianato en la Iglesia de Cristo, el tema del obispado en las congregaciones de las iglesias de Cristo, el tema del pastoreo. Hay una deficiencia en las iglesias de Cristo de no tener un gobierno de hombres espirituales que puedan estar gobernando, cuidando de la grey de Dios. Hoy día vamos a continuar con Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, pero nos vamos a concentrar únicamente en el versículo 14, porque creo que los pastores de una iglesia, los obispos de una iglesia, necesitan un gran equipo de trabajo para poder realizar la obra de Dios. El, el versículo 14 de Primera de Tesalonicenses dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seas paciente para con todos. La clase anterior, el apóstol Pablo habló de la necesidad de que la iglesia pueda reconocer el liderazgo espiritual de aquellos hombres que presiden, de aquellos hombres que amonestan, de aquellos hombres que están cuidando de la grey de Dios. Eso lo estuvimos viendo en los versículos 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. Ahora vamos a ver que la iglesia no solamente debe reconocer a los que os presiden, a los que os amonestan, a los ancianos de una congregación, no solamente debe respetarlos a ellos, sino que en este versículo 14 la iglesia tiene la responsabilidad de colaborar como un equipo con sus ancianos, con sus pastores y obispos. Recuerdo la analogía que Pablo usa ya en Primera de Corintios capítulo 12, ¿se acuerdan? En los versículos 12 al 27, cuando Pablo habla de la analogía del cuerpo humano para poder hablar del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo. Pablo dice ya en Primera de Corintios capítulo 12 que todo miembro del cuerpo de Cristo tiene y cumple una función en la iglesia. Pablo dice que el Espíritu Santo ha dado dones a cada miembro del cuerpo de Cristo como el Espíritu Santo ha querido. El Espíritu Santo ha dado dones a los miembros del cuerpo de Cristo, no para su propio beneficio, no para su propio provecho, sino para el beneficio, para el provecho del cuerpo mismo. La iglesia, la iglesia es un cuerpo donde todos sus miembros cumplen funciones diferentes, pero todos los miembros del cuerpo de Cristo, todos, absolutamente todos, son necesarios, todos tienen su valor, todos tienen su importancia. Y Pablo, allá en Primera de Corintios capítulo 12, dice que la iglesia es un cuerpo donde todos sus miembros se necesitan unos a otros. Los pastores en su ministerio
del obispado necesitan de los miembros de la iglesia y los miembros de la iglesia necesitan a sus pastores también. El ojo no puede decirle al oído, no te necesito. La mano no puede decirle al pie, no tengo necesidad de ti. Todos los miembros del cuerpo de Cristo, todos nos necesitamos unos a otros. Todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo. La iglesia, los pastores debemos reconocer, debemos aceptar que somos miembros de este cuerpo y nos necesitamos para cumplir con el ministerio que hemos recibido de parte de nuestro Señor, usando también una analogía del fútbol. En un equipo de fútbol hay jugadores que representan a un equipo titular, los 11 titulares. También en un equipo de fútbol en la banca hay jugadores que están de reservas. Esos reservas pueden entrar en cualquier momento dentro de la cancha para ser titulares también. En un equipo de fútbol también hay espectadores, los que están en las galerías, en las tribunas, ellos son los espectadores, los que ven el partido. Y también en la iglesia de Cristo tenemos, en la iglesia de Cristo, digo, no deben haber reservas en la iglesia de Cristo, usando la analogía del fútbol. Tampoco no deben haber espectadores en la iglesia de Cristo. No hay reservas aquí, no hay espectadores aquí. En la iglesia de Cristo, todos los miembros debemos ser un equipo donde nos ayudamos unos a otros, nos, nos servimos unos a otros, llevamos nuestras cargas unos a otros, nos estimulamos al amor y a las buenas obras unos a otros, porque somos un equipo de fútbol, digámoslo así. Así es la iglesia. Todos los miembros necesarios, somos necesarios, todos los miembros tienen valor, todos los miembros tienen dones, todos los miembros tienen capacidades y todos los miembros tienen esos dones que el Espíritu Santo les ha dado. Y esto es importante, no para mi propio beneficio, no para el beneficio de usted. Los dones son dados por el Espíritu Santo para el provecho, para el beneficio del cuerpo de Cristo. Así que, amados hermanos, lo que quiero compartir en esta mañana es que los pastores de una iglesia eh, tienen un gran equipo de trabajo y ese equipo es la iglesia misma, es el cuerpo de Cristo mismo. Son los miembros de la iglesia, los miembros de la iglesia, donde hay diáconos, donde hay evangelistas, donde hay maestros, donde hay diferentes dones, diferentes ministerios. Los miembros de la iglesia eh, necesitan de sus pastores y los pastores necesitan de cada miembro de la congregación. Todos somos necesarios, todos somos útiles en el cuerpo del Señor. Y Pablo, en nuestro versículo bíblico de Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14, después de haberles dicho, respeten a sus dirigentes, respeten a aquellos que os presiden y os amonestan, ahora Pablo va a rogarle a la iglesia. Humildemente el apóstol Pablo le va a rogar a la iglesia en general. Y el ruego es que la iglesia en su totalidad como cuerpo debe involucrarse y debe ayudar a sus pastores a cumplir con el ministerio que el Señor les ha dado a ellos. Pablo ruega a todos los miembros de la iglesia, a todos, a que cumplan con esta función. ¿Cuál es la función? Amonestar a los ociosos, miren el versículo 14, que la iglesia pueda alentar a los de poco ánimo,
que la iglesia pueda sostener a los débiles y ser pacientes para con todo. Y este trabajo del versículo 14 no es un trabajo únicamente y exclusivamente de los pastores. No es un trabajo exclusivamente de los pastores. Es un trabajo del cuerpo de Cristo, es un trabajo de la iglesia. También os rogamos, hermanos, el trabajo de los pastores debe realizarse juntamente con la ayuda de los demás miembros de la iglesia. Hermano, usted lo sabe, yo también lo sé. Es imposible que los ancianos, es imposible que los pastores de una iglesia hagan todo el trabajo de la iglesia. Es imposible. Los pastores de una iglesia no pueden realizar solos el trabajo, la obra en el cuerpo de Cristo. Por eso, uno de los trabajos de los pastores es equipar, es preparar a cada miembro de la iglesia para que los miembros puedan realizar la obra del ministerio. Recuerden que en Efesios Cristo puso apóstoles, puso profetas, puso evangelistas, puso pastores y maestros a fin de perfeccionar a la iglesia para la obra del ministerio. La responsabilidad de los pastores es darles las herramientas, es perfeccionar, es educar, es entrenar, es equipar a los miembros para que los miembros puedan cumplir con su ministerio, con sus responsabilidades, con sus obligaciones que tienen en su congregación local. En la iglesia, hermanos amados, no hay hermanos que son como reservas, esperando que un miembro seleccione, esperando que un miembro no pueda continuar con su labor. Bueno, como este hermano no puede continuar, ahora entro yo a suplirlo. No es así. En la iglesia de Cristo no hay espectadores observando cómo otros trabajan y yo sentado en mi sillita o en mi banca, viendo cómo los demás funcionan, cómo los demás trabajan. En la iglesia, mientras se canse uno, puedo entrar yo. No es así. No hay reservas en la iglesia de Cristo, no hay espectadores en la iglesia de Cristo. Todos los miembros debemos asumir nuestras responsabilidades, cumplir con nuestras funciones que nos corresponde según el Espíritu Santo nos puso en el cuerpo de Cristo como Él quiso, como Él quiso. En la iglesia hay un equipo completo trabajando, colaborando en el crecimiento y en función de todo el cuerpo del Señor. E insisto, hermano, los pastores de una iglesia no podemos realizar nuestro ministerio, nuestro trabajo, que es intenso, que es agotador. No podemos hacerlo sin la colaboración, sin la ayuda de los demás miembros del cuerpo de Cristo. De hecho, si usted recuerda el consejo que Jetro le dio al profeta Moisés, el profeta Moisés también necesitó de un equipo de trabajo. Miremos en Éxodo capítulo 18, por ejemplo, Éxodo capítulo 18, versículos 13 al 24. Y sería bueno que nosotros también escuchemos el consejo de Jetro, el suegro de Moisés, porque este consejo viene de parte de Dios a los que están presidiendo, a los que están gobernando y cuidando la iglesia del Señor. Dice el libro de Éxodo capítulo 18, versículo 13 en adelante. Aconteció que al día siguiente
se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios, para pedir consejo, para pedir palabras de Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, el suegro de Moisés le dijo, escuchen pastores de la iglesia, escuchen diáconos de la iglesia, escuchen evangelistas, escuchen predicadores, no está bien lo que estás haciendo, Moisés. No está bien lo que estás haciendo, Moisés. Tú no puedes hacer solo la obra de Dios. Tú solo no puedes cumplir con el ministerio que Dios te ha dado. No está bien, Moisés, lo que estás haciendo. Versículo 18. Desfallecerá, desfallecerá del todo, Moisés. Y tú, y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Vas a desfallecer, te vas a enfermar, hombre, y vas a enfermar al pueblo. Tú no podrás hacer solo este trabajo, Moisés. De eso se trata el estudio de esta mañana. Versículo 19. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Estate tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstraselas el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de familia, por centenas de 50 y 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo el tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga sobre ti, así podrás descansar más, Moisés. La carga va a ser más liviana para ti y no tan pesada para ti. Y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, versículo 23, si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo el pueblo irá en paz a su lugar. Versículo 24, y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Humilde Moisés escuchó la voz de su suegro, escuchó el consejo de su suegro. Moisés no podía él realizar la obra de Dios solo. Necesitaba el apoyo de los demás también. De hecho, hasta nuestro Señor Jesucristo reconoció que necesitaba un equipo de trabajo para realizar la gran tarea del ministerio. Por eso Jesús oró toda la noche y cuando bajó del monte estableció a 12, a los cuales llamó apóstoles, para que estuviesen con él y los mandó a predicar. Que los mismos apóstoles reconocieron que necesitaban de la ayuda de la iglesia para que ellos pudieran cumplir fielmente el ministerio de la palabra y de la oración. Recuerden el apóstol Pedro cuando dijo allá en Hechos capítulo 6, miren Hechos capítulo 6, lo que dijo Pedro. Pedro dijo esto en Hechos capítulo 6, versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo, dice los apóstoles,
que nosotros, los apóstoles, dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. En estar sirviendo nosotros a las mesas, estamos descuidando nuestro ministerio de predicar la palabra de Dios, nuestro ministerio de dedicarnos a las oraciones. No está bien que nosotros descuidemos nuestro ministerio apostólico, nuestro ministerio pastoral, nuestro ministerio del ancianato. No está bien y no es justo. Entonces los apóstoles reconocieron, vieron que había una necesidad y la resolvieron y la solucionaron. Y ahí donde aparecen estos 7 varones que fueron elegidos por la iglesia para servir a las mesas. Y así los apóstoles se dedicaron a su ministerio apostólico, predicar la palabra y a las oraciones, a cuidar del rebaño de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, los ancianos no podemos realizar el ministerio solos. Vamos a desfallecer si lo hacemos. Nos vamos a desanimar más rápido si lo hacemos. Nos vamos a agotar más rápido. Por eso Pablo aquí en Primera de Tesalonicenses le ruega a la iglesia que se involucre en este maravilloso trabajo de poder ayudar a los miembros de la iglesia. Antes de entrar al texto bíblico, debo recordarles a ustedes, hermanos míos, en Proverbios 27, versículo 23, Proverbios 27, versículo 23, algo importante. Proverbios 27, versículo 23. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Eso es lo que vamos a estudiar hoy día. Conocer en qué condición, en qué estado, en qué situación se encuentran las ovejas de Dios, en qué condición se encuentran los miembros del cuerpo de Cristo. Y los pastores debemos saber eso. Y los miembros de la iglesia también deben saber en qué condición se encuentran los hermanitos de la iglesia. En la iglesia de Cristo, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. En la iglesia de Cristo, en el cuerpo de Cristo, aquí en Tesalónica, hay hermanos que son ociosos, hay hermanos que son débiles, hay hermanos que son de poco ánimo también. Mira el versículo 14. Y también hay hermanos que amonestan, hay hermanos que alientan y hay hermanos que sostienen. Fíjate, eh, los hermanos que están aquí en el versículo 14, miembros del cuerpo de Cristo ociosos, miembros del cuerpo de Cristo que son débiles, miembros del cuerpo de Cristo que son de poco ánimo, miembros del cuerpo de Cristo que amonestan, miembros de la iglesia que alientan a otro, miembros de la iglesia que sostienen a otro. ¿Te das cuenta? Uno tendría que preguntarse en esta mañana, ¿dónde me ubico yo en el versículo 14? ¿Dónde me veo yo en el verso 14? ¿Soy un miembro ocioso en la iglesia? ¿Soy un miembro débil en la congregación? ¿Soy un miembro que es de poco ánimo? ¿Soy un miembro que es de doble ánimo? ¿O soy un miembro que amonesta, que alienta a los demás, que sostiene a los demás, que le da ánimo a los demás? ¿Dónde estoy yo aquí en el versículo 14? ¿Se dan cuenta?
Esto, hermano, no es nuevo, no es nuevo. ¿Te acuerdas de Ezequiel capítulo 34? Mira Ezequiel capítulo 34. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 34, versículos 1 en adelante, dice la Biblia: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetice y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Por supuesto. Coméis de la grosura y os vestís de la lana, la engordada de Goyai, mas no apacentáis a las ovejas. Y aquí está, mira el versículo 4 y compáralo con el 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14. Jehová dice a través del profeta Ezequiel contra los pastores de Israel: no fortaleciste a las débiles. En el pueblo de Israel del antiguo pacto habían ovejas débiles, ni curaste a la enferma, habían ovejas enfermas, como hay en la iglesia de Cristo, hermanos enfermos, hermanos débiles. No vendaste a la pierna quebrada. Hay hermanos que están cojeando en la iglesia de Cristo. No volviste al redil a la descarriada. Hay hermanos que se han descarriado y se han extraviado de la verdad de la iglesia de Cristo. Ni buscaste la perdida. Hay hermanos que se perdieron en la iglesia de Cristo. Entonces, en la iglesia, hermano, en el cuerpo de Cristo, hay hermanos que están enfermos. ¿Se acuerdan en Primera de Corintios capítulo 11, en el versículo 29, cuando algunos miembros estaban comiendo y viviendo de la cena del Señor indignamente? ¿Se acuerdan? Porque no estaban discerniendo el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Se acuerdan, cierto? Pablo dice en el verso 29: por eso hay hermanos debilitados entre vosotros, hay hermanos enfermos entre vosotros y hay hermanos que han muerto entre vosotros. Hay hermanos que se debilitaron. ¿Qué hacemos con los hermanos que se debilitan? ¿Qué hacemos con los hermanos que se enfermaron? En Santiago capítulo 5, Santiago dice: si hay enfermos entre vosotros. En la iglesia, hermano, hay hermanos que están cojeando en el camino de Cristo. ¿Se acuerdan la exhortación del escritor de Hebreo? Eh, que lo cojo no se salga del camino, las rodillas paralizadas. Hay hermanos extraviados, hay hermanos enfermos, hay hermanos debilitados, hay hermanos ociosos, hay hermanos débiles, hay hermanos que están enfermos, hay hermanos que han caído y hay que restaurarlos, hay que levantarlos. Hay hermanos que cometen faltas, pero también hay hermanos que van a restaurar a los que cometen falta. Hay hermanos que van a hacer volver a los que se han extraviado. Hay hermanos que van a sanar a los que están enfermos, que van a curar a los que están heridos, que van a sostener a los de poco ánimo, que van a alentar a los débiles. Ese es el cuerpo de Cristo. ¿Usted cree que los pastores podemos hacer todo ese trabajo solitos? Imposible, hermanos míos, imposible. Aunque somos 4 ancianos aquí en la Iglesia de Cristo de los Nogales, no podemos realizar ese trabajo nosotros. Por eso, gracias a Dios, por los diáconos que tenemos, por los evangelistas que tenemos, por los ministros que tenemos, por los diferentes ministerios que tenemos en la Iglesia. Todos preocupándose unos a otros, todos sirviéndose unos a otros, todos cumpliendo la función en el cuerpo de Cristo. Así que, hermano, usted debe mirar 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14. Usted tiene que pensar, ¿dónde se ubica usted en este versículo? ¿Soy un hermano ocioso? ¿Soy débil? ¿Soy de doble ánimo?
Soy aquel que, hermano, que me dedico a restaurar, a levantar el ánimo de los demás, a sostener a los demás, a reprender a los demás. ¿Dónde me ubico yo? Usted es un miembro del cuerpo de Cristo. Usted es necesario en el cuerpo de Cristo. Usted tiene valor en el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo lo puso en particular como Él quiso, como miembro del cuerpo de Cristo, para que usted cumpla una función aquí. Y todos nos preocupemos unos a otros y todos nos llevemos las cargas unos a otros. Y nos estimulemos al amor y a las buenas obras unos a otros. Así que con ese entendimiento podríamos comenzar nuestro estudio de esta mañana, comenzando con los ociosos en la iglesia en Tesalónica. Usted tiene que pensar que la iglesia de Tesalónica era una iglesia modelo, era una iglesia ejemplar, de la única iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento que se dice que es ejemplar, que se dice que es modelo, que se dice que es un patrón para seguir. Es de la iglesia de Tesalónica. En el capítulo 1, por ejemplo, en el versículos 7, 1:7, Pablo dice con Silas y Timoteo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que habéis creído. La iglesia tesalónica es una iglesia ejemplar, de la única que se dice que es ejemplo. Con esto no quiero decir que los de Filipo no eran una iglesia ejemplar y la iglesia de Colosa o tal vez otras iglesias de Cristo, la de Mirna, por ejemplo. Pero de la que se dice que es ejemplar es de Tesalónica. Pero aunque era iglesia ejemplar y modelo, no era una iglesia perfecta. No, no era una iglesia, tenía también sus problemas que resolver. Habían hermanos desordenados en la congregación. Uno puede ser, uno no va a encontrar una iglesia perfecta, pero sí puede encontrar una iglesia ejemplar, una iglesia modelo. Es como no hay cristianos perfectos, pero hay cristianos que son un ejemplo para los demás. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14, también os rogamos, hermanos, a la iglesia en general, no solamente a los pastores, no solamente a los ancianos, a la iglesia en general, que amonestéis a los ociosos. La palabra ocioso solo aparece aquí en este versículo en todo el Nuevo Testamento. Me pregunté, hermano, usted puede anotar en su libreta, después del estudio podemos comentar, ¿por qué en Tesalónica, en el primer siglo? Tesalónica es una iglesia nueva, por si acaso, muy nueva la iglesia de Cristo Tesalónica, no tenía ni un año, pero era una iglesia ejemplar. ¿Por qué ciertos miembros de la iglesia se rehusaban a trabajar como medio de su propio sustento para cubrir sus propias necesidades? Aquí la palabra para trabajar, no, Pablo no está hablando de un trabajo en la iglesia. Estos hermanos no se refiere a que estaban como espectadores o que estaban como reservas, no. Estos hermanos no querían trabajar en lo laboral, en lo material. A eso se refiere. ¿Por qué algunos miembros de la iglesia en Tesalónica no decidieron trabajar y así depender de otros hermanos para cubrir sus propias necesidades materiales, económicas y físicas? Estamos hablando de ociosos que no quieren ocupar sus manos, no quieren trabajar, no quieren levantarse tempranito para ganar el pan diario, para llevarlo a su mesa, a su familia.
De eso está hablando Pablo, por si acaso. Pregúntese usted, ¿por qué miembros de la iglesia de Cristo en Tesalónica, una iglesia ejemplar, una iglesia modelo, decidieron no ganarse el pan con el sudor de su frente? ¿Qué está pasando por la mente de ellos? ¿Me entiende? En la carta, en Primera Tesalonicenses, hay algunas indicaciones, unas indicaciones. Hace muchos años atrás, a mí me habían explicado, me habían enseñado, me habían comentado de que estos hermanos decidieron no trabajar en nada porque estaban ansiosos, anhelando la segunda venida de Cristo. Y estos hermanos pensaron, ¿para qué trabajar? Si Cristo va a aparecer en cualquier momento, en cualquier instante, como ladrón en la noche. Porque la carta de Primera Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses es una carta muy escatológica. Habla mucho de la segunda venida de Cristo, mucho. Por ejemplo, en el 1:10 dice de Primera Tesalonicenses, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús que nos libra de la ira venidera. En el 2:19, ¿por qué? ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? 3:13, para que sean afirmados vuestros corazones e irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Capítulo 4, versículo 13. 4:15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Capítulo 5, versos 1 y 2. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estos cristianos creían que la venida de Jesús iba a ocurrir en sus días y por eso dejaron de trabajar. Estos cristianos pensaban que iban a ser arrebatados en cualquier momento. De hecho, Pablo mismo tenía la esperanza de estar vivo y ser arrebatado y ser transformado en un abrir y cerrar de ojo, así como lo fue el profeta Elías y como lo fue el profeta Enoch. Entonces, se me dijo hace tiempo atrás, se me comentó tiempo atrás, que esto podría ser la segunda venida de Cristo, la esperanza de ser arrebatado en cualquier momento. Pablo dice 2 veces, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, teniendo la esperanza de estar vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que resucitaron entre los muertos. Pero, pero, yo no creo que haya sido el caso, porque Pablo cuando habla de, del problema de no trabajar, Pablo no pone como argumento la segunda venida de Cristo. Pablo ni siquiera pone el día del Señor como un argumento para ordenar a los hermanos a trabajar. Eso lo vamos a ver en el capítulo
3 de Segunda Tesalonicenses más adelante. Entonces el argumento de que los hermanos ociosos dejaron de trabajar y, y andar desordenadamente era porque esperaban ansiosamente ser arrebatados en cualquier momento con la segunda venida de Cristo. Yo creo que no es así. No era el problema de ellos ese. Pablo no asocia la segunda venida de Cristo con estos hermanos ociosos que no quieren trabajar en nada. Lo otro que pensé fue que estos ociosos decidieron no trabajar en nada y ser sustentados por la iglesia y, y que la iglesia cubriera sus necesidades, siguiendo el ejemplo de los apóstoles. Eso significa que si a los apóstoles les cubren sus necesidades económicas, a los apóstoles los mantienen, les dan de comer, les dan ropa, ¿por qué no a nosotros? No vamos a seguir el ejemplo de ellos. Además, ordenó el Señor que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Esta posibilidad no la acepto por ningún motivo tampoco, porque los apóstoles en Tesalónica, ellos fueron ejemplo de fatiga, de trabajo, de cansancio de día y de noche. Pablo, Silas y Timoteo no les dieron un mal ejemplo a los tesalónicas en cuanto a ganarse el pan con el sudor de su frente. De hecho, en el capítulo 2, versículo 9 de Primera Tesalonicenses, Pablo les dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Hermano, ustedes son testigos. Ustedes deben acordarse cuando estuvimos entre ustedes cómo trabajamos de noche y de día y con fatiga para no ser gravosos a ninguno de vosotros os predicamos el Evangelio de Dios. Es decir, Pablo les acuerda a los tesalonicenses, cuando estuvimos entre ustedes, nosotros nos ganamos el pan con nuestras propias manos, trabajando de noche y de día, para que nosotros, los apóstoles, Pablo, Silas y Timoteo, no fuésemos una carga para ustedes. Entonces, los apóstoles, los misioneros, nunca le dieron un mal ejemplo a estos ociosos. Así que si alguien dice que estos ociosos no trabajaron en nada porque querían seguir el ejemplo de los apóstoles, eso no está bien. Pablo dice, nosotros hemos trabajado y le hemos dado ejemplo a ustedes que se debe trabajar, se debe sudar de noche y de día y ganarse el pan con el sudor de la frente. De hecho, en la segunda carta, en el capítulo 3 de Tesalonicenses, en el versículo 9, Pablo dice, no porque tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Pablo, Silas y Timoteo les dieron un ejemplo a los desordenados. Así que los desordenados, los que no quieren trabajar en nada, los ociosos, no pueden decir que están siguiendo el ejemplo apostólico, porque los apóstoles jamás les dieron un mal ejemplo a estos ociosos. De hecho, una de las enseñanzas de Pablo en Hechos capítulo 20, Hechos 20, una de las enseñanzas de Pablo en el versículo 24, Hechos 20, versículo 34,
Dice Pablo, antes vosotros sabéis que para los que me han sido necesarios a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Estas manos me han servido cuando Pablo estaba en Efeso. Pablo trabajaba duro, materialmente, para llevarse el pan a su boca, para llevar el pan a su mesa. En todo os he enseñado que trabajando así, Pablo trabajaba duro, haciendo tiendas de campaña, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurados dar que recibir. Entonces, si alguien dice que estos hermanos dejaron de trabajar porque esperaban el arrebatamiento de la segunda venida de Cristo, no es un buen argumento. Si alguien dice que estos dejaron de trabajar porque estaban siguiendo el ejemplo apostólico de ser sostenidos por la iglesia, es un mal argumento también. Entonces tenemos la pregunta: ¿por qué en Tesalónica habían hermanos ociosos, andando desordenadamente y no trabajando en nada? ¿Qué estaba pasando por la mente de ellos? Leí un comentario, no me acuerdo el autor del comentario que leí, estudiando el trasfondo cultural, social, político de la iglesia de la ciudad de Tesalónica. Me encontré con este comentario: la institución entre el patrón y el cliente. Usted puede buscar este comentario que yo estoy haciendo. La institución entre patrón y cliente. Esto ocurrió cuando el Imperio Romano conquistó Macedonia. Según la práctica romana, cuando ellos conquistaban, en cada ciudad se creaba, se formaba una institución de los benefactores, una institución de benevolencia romana para ayudar, para cubrir necesidades. A esa institución de benefactores, de benevolencia, se le llamó la relación que debe existir entre patrón y cliente. El patrón, que era el benefactor, cubría las necesidades de sus clientes. El cliente, por otro lado, servía a su benefactor con ciertos servicios que el patrón le podía demandar, pero no por obligación. En esta ciudad de Tesalónica, eh, la misma ciudad de Tesalónica dependía de la benevolencia del Imperio Romano, no de todos los tesalonicenses, sino de los más necesitados. Además, algunos cristianos de la iglesia tesalónica, que tenían buena posición económica. Recuerden que en Hechos capítulo 17, algunas, algunas personas de buena posición económica también creyeron en el Evangelio. De hecho, se dice que Aristarco de Tesalónica era una persona rica en esa ciudad. Entonces, de algún modo, la ciudad de Tesalónica dependía de la benevolencia del Imperio Romano. Es evidente en la carta misma que algunos cristianos tenían poder para sostener y ser benefactor para algunos miembros de la iglesia. Había en la iglesia tesalónica, antes que llegara esa gran prueba de tribulación, antes que llegara esa profunda pobreza de que habla segunda de Corintios 8, habían hermanos con buena situación. Uno puede ver en Primera Tesalonicenses capítulo 4, dice en el versículo 9 en adelante:
Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 9 en adelante. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más. Mira el versículo 11. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestro negocio y trabajar con vuestras manos, de manera que os hemos mandado. Pablo había mandado, ocúpense los que tengan negocio en su negocio y trabajen como deben trabajar con sus manos, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. El problema fundamental en la iglesia tesalónica es que algunos miembros decidieron ser clientes, hermanos, personas sostenidas y mantenidos por la institución romana de benevolencia, o ser sostenido y mantenido por hermanos de la iglesia que tenían una buena situación económica. Pablo aquí ordena que deben trabajar con sus manos para mantenerse a sí mismo y no tener necesidad de nada. Mira el versículo 12, versículo 11 de nuevo, 4:11. Y que procuréis tener tranquilidad y ocupar en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos, de manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Entonces, eso Pablo lo había ordenado. Trabajen con sus manos, ocúpense en sus negocios para que no tengan necesidad de nada. Eso lo dijo en Primera Tesalonicenses, pero cuando tenemos Segunda de Tesalonicenses, vemos que el problema continuaba y no se había solucionado el problema. Los hermanos ociosos, los hermanos desordenados, los hermanos que no querían trabajar en nada, continuaban en esa conducta, con esa actitud de rebeldía y de desobediencia hacia el mandato apostólico. Y Pablo pide a la iglesia, a los que sí trabajan, a los que sí se ganan el pan con el sudor de su frente, que amonesten a estos ociosos. Ya no es un trabajo de los pastores, ya no es un trabajo de los obispos de la iglesia, es un trabajo de los demás miembros de la congregación. Por eso tenemos en Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, verso 6, tenemos, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibiste de nosotros. Primera Tesalonicenses. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. ¿Quiénes son los hermanos que andaban desordenadamente en Tesalónica? Versículo 8, ni comimos de bar del pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser carga a ninguno de ustedes. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros ordenábamos esto.
Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. ¿Y cómo? No trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Wow. En la primera carta los apóstoles habían dado instrucciones sobre trabajar. Los mismos apóstoles fueron ejemplos de trabajo en la iglesia tesalónica, pero la rebeldía siguió, la desobediencia siguió hacia las enseñanzas apostólicas. Entonces, tenemos segunda Tesalonicenses en el capítulo 3, pero ordenamos, hermanos, mira el versículo 6, pero os ordenamos, hermanos. No es una sugerencia de los apóstoles, es un mandato, es un mandamiento que los miembros deben obedecer. El verbo ordenar aparece en contexto cuando una persona habla con autoridad y Pablo está hablando con su autoridad apostólica como un representante de Cristo, como un embajador de Cristo. Os ordenamos. Y además dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mira el versículo 6. Pablo usó la autoridad del Señor. En la primera carta, Pablo dijo, si alguien desecha lo que decimos, no desecha a los hombres, sino que desecha a Dios. En el capítulo 4, versículo 8 de Primera Tesalonicenses. Entonces, pero os ordenamos, hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, significa, le estamos ordenando a los ociosos, le estamos ordenando a los desordenados, le estamos ordenando a los que no quieren trabajar en nada, con la autoridad, con el poder, en el nombre del Señor Jesucristo. Eso significa que rechazar a los apóstoles era rechazar la autoridad y el poder del Señor Jesucristo, ya que todo lo que hacemos de palabra o de hecho lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Y Pablo ve necesario usar la autoridad, el poder del Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Porque la situación no ha cambiado. Los desordenados siguen siendo rebeldes, los desordenados siguen siendo desobedientes, los desordenados siguen no trabajando en nada. Es decir, que estos miembros estaban en una actitud de rebeldía. En el verso 11, miren el verso 11, por favor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada. Desordenadamente, no trabajando en nada. La frase no trabajando en nada significa, yo no sé si usted va a entenderme este vocabulario, eran vagos, vagos, flojos, perezosos, fuera de orden, desordenados. Y a estos desordenados, a estos vagos de la iglesia, a estos que están fuera del orden, a estos que viven desordenadamente, se les debe amonestar a ellos. Y como la situación se estaba poniendo tensa en Tesalónica, Pablo dice en el versículo 6, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente. ¡Wow! Que os apartéis de todo hermano que anda como vago, desordenadamente, que está fuera del orden. El verbo para apartarse significa mantente alejado del hermano. También significa fuera de aquí este hermano, no relacionarme con este hermano.
Eso significa, hermano, que la iglesia primitiva y más la iglesia en Tesalónica, que es una iglesia joven, la iglesia debe trabajar, los ancianos deben trabajar junto con la iglesia, porque a veces se presentan casos de rebeldía, casos de desobediencia. Aparecen personas contumaces, personas rebeldes, miembros de la iglesia. Por eso Jesús en Mateo capítulo 18 da instrucciones. Si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele estando tú y él solo. Si te oyeres, has ganado a tu hermano. Si no te oyere, toma dos o tres testigos y invoca dos o tres testigos contra toda palabra. Si no oyere, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenerlo por gentil y publicano. Esas vienen, son enseñanzas de Mateo 18 de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerden que a veces, no siempre, habían casos extremos donde el miembro debía ser expulsado y entregado a Satanás para destrucción de la carne. ¿Se acuerdan el caso de 1 Corintios 5? Pablo dice que a ese hermano lo trata de perverso. Saquen a ese perverso entre vosotros, porque yo lo he entregado a Satanás para destrucción de la carne. Ese era, ese era un proceso disciplinario para que el hermano que estaba practicando la inmoralidad sexual, teniendo a la mujer de su padre, ya era un caso de inmoralidad, de perversión, que un miembro de la Iglesia de Cristo tenga relaciones sexuales con la mujer de su padre. 1 Corintios 5, del 1 al 13. Pero, pero, los apóstoles aquí, Pablo, Silas y Timoteo, y no piense por favor que Timoteo no era apóstol y Silas tampoco era apóstol. Yo estoy hablando en el sentido general, como representantes, como enviados. Sé que hay 12 apóstoles solamente, pero la carta viene de parte de Pablo, de Silas y de Timoteo, aunque Pablo después habla en primera persona solamente. Los apóstoles no piensan actuar tan drásticamente como 1 Corintios 5 aquí, no. Aquí Pablo no está ordenando entreguenlo a Satanás, saquen a ese perverso entre ustedes. No, uno tiene que saber cómo aplicar la palabra de Dios cada situación. No puedo aplicar aquí 1 Corintios 5 porque Pablo no está aplicándolo así. Mira el versículo 14 y 15 de 2 Tesalonicenses capítulo 3. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señalarlo y no juntéis con él para que se avergüence, más no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. Eh, es un caso difícil, pero no es un caso extremo. El propósito de disciplinar al que anda desordenadamente, al que no quiere trabajar en nada, tiene como propósito para que el ocioso pueda avergonzarse. Pablo no quiere que la iglesia tenga a estos hermanos ociosos como enemigos, sino como hermanos todavía. Siguen siendo hermanos de la iglesia de Cristo. El trabajo disciplinario aquí no es responsabilidad únicamente de los pastores, sino de toda la iglesia. El caso disciplinario aquí no es únicamente de los ancianos de una iglesia, sino de toda la congregación, para que el hermano no diga, bueno, para eso están los pastores, que ellos vean eso. No, usted también tiene que involucrarse en esto. Es responsabilidad suya también. Usted también tiene que participar en esto. Si usted está observando a un hermano
ocioso, como en el caso acá. Su deber es amonestarlo, hablar con él a solas, tomarse un café a solas con él y decirle que su conducta, que su comportamiento, que su ejemplo no está bien para la congregación. Pero no tienes que esperar que el pastor vaya y haga ese trabajo, que también es tu trabajo. Por eso, Primera Tesalonicenses 5:14, os rogamos, hermanos, a toda la congregación. Tengo que recordarles a ustedes en esta mañana que todo proceso disciplinario, Mateo 18, Primera de Corintios 15, Romanos 16, todo propósito, todo caso de disciplina bíblica tiene como propósito la salvación, la restauración del hermano que ha pecado, del hermano que ha caído. Nunca su destrucción, jamás su destrucción, porque no es la voluntad de Dios que un pequeñito en Cristo se pierda. No es la voluntad de Dios. Es un acto que se realiza con misericordia, según Mateo 18. Es un acto que se realiza con perdón. Así como Dios tuvo misericordia de mí, yo tengo misericordia del hermano que ha caído. Eso lo hacen los hombres espirituales para restaurar a él. Pero no se olviden de que cada proceso disciplinario, el que sea, su propósito es la salvación del hermano que ha pecado, la restauración del hermano que ha pecado. Jamás su destrucción, jamás. Capítulo 3 de Segunda Tesalonicenses, versículos 7 y 8. Porque vosotros mismos sabéis. Esa frase, sabéis, se repite muchas veces en la primera carta y en la segunda carta. ¿Por qué es importante? Porque los tesalonicenses son testigos presenciales del ejemplo, de la conducta, de la actitud de Pablo, Timoteo y Sila. Ellos le dieron ejemplo a los tesalonicenses de cómo llevarse el pan a la boca, de cómo traer el pan a la mesa, de cómo ganarse el pan con el sudor de la frente. Si tú vas a estudiar tesalonicenses, subraya esa frase, sabéis, os acordáis, que cuando estábamos entre vosotros, dice el versículo 7, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Ustedes saben eso. Ustedes saben que no comimos de balde el pan de nadie. Pagamos nuestro pan, nuestro azúcar, nuestro arroz, lo pagamos. Sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser carga a ninguno de ustedes. Porque no tuviésemos derecho, tenemos derecho, sino por darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Tenemos derecho a ser sostenidos por ustedes, que ustedes puedan cubrir nuestras necesidades, pero nos dimos, no usamos ese derecho nosotros aquí. Queremos ser ejemplo, queremos que ustedes nos imiten a nosotros. ¿De qué manera pueden imitarnos a nosotros? Trabajando con las manos de día y de noche y con fatiga. Y pagar el pan que comemos con nuestro propio dinero, con nuestro propio sustento. Los tesalonicenses, hermanos, fueron testigos del comportamiento de los misioneros. Eso que estoy diciendo ahora es sumamente importante en esta carta.
Los tesalonicenses son testigos del comportamiento de los misioneros. De hecho, los tesalonicenses que están haciendo trabajo de amor, trabajo de fe, obras de amor y ser constante en la esperanza de la segunda venida de Cristo. Si los tesalonicenses han sido un ejemplo para todas las demás iglesias de Cristo, es porque ellos fueron imitadores, ellos siguieron el ejemplo de los apóstoles Pablo, Timoteo y Silas. Qué importante es el ejemplo de los que estamos predicando, de los que estamos enseñando a la congregación. Dice en el capítulo 1 de Primera Tesalonicenses, versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, dice Pablo. Ustedes nos imitaron nos imitaron a nosotros, Pablo, en Silas y en Timoteo, y del Señor Jesús. Y es interesante para nuestro estudio porque Pablo se coloca como ejemplo él primero, Silas primero, Timoteo primero y después el Señor Jesús. Uno podría haber escrito, ustedes han sido ejemplo del Señor Jesús y de nosotros. Eso es lo correcto. Pero Pablo dice, no, ustedes han sido imitadores de nosotros y del Señor Jesús. ¿Por qué? Qué importante es el ejemplo, el modelo que nosotros estamos transmitiendo a los que estamos evangelizando y predicando la palabra de Dios. Ahora los tesalonicenses deben imitar a los apóstoles en la forma de trabajar con fatiga de día y de noche. Miren el capítulo 3 de Segunda Tesalonicenses. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. A los corintios Pablo les dijo, os ruego que me imitéis. A los corintios Pablo les dijo, sed pues imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Sigan mi ejemplo como sigo el ejemplo de Cristo. Lo mismo está pasando aquí. Es una cadena. Los nuevos convertidos de Tesalónica, si son una iglesia ejemplar, si son una iglesia modelo, si son una iglesia eh, que hay que imitar, es porque esta iglesia aprendió el ejemplo de los que los evangelizaron, de los que los convirtieron a Cristo, de sus predicadores. Imítenlo a nosotros. Ustedes son testigos de cómo trabajamos entre ustedes de día y de noche y con fatiga. Entonces la iglesia de Tesalónica, si llegó a ser una iglesia ejemplar, modelo para muchas iglesias de Cristo, simplemente porque esta iglesia ha seguido el modelo de conducta, el ejemplo de conducta, el patrón de conducta de sus maestros, de sus predicadores. Eso es todo. Se ha dicho mucho sobre el comportamiento y la conducta de los pastores, que el obispo debe ser irreprensible en su matrimonio, en su familia, en la iglesia y en su vida personal. Y yo digo amén. ¿Y qué podemos decir de la conducta, el ejemplo y el modelo de vida de cada miembro de la iglesia de Cristo? Cada miembro de la iglesia debe ser un ejemplo para otros, un modelo para otros, que los otros puedan imitarlos. Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes, Timoteo, en palabra, en conducta, en fe, en pureza. Pablo le dijo a Tito, preséntate tú como ejemplo en todo de buenas obras. El ejemplo es importantísimo, hermano. El ejemplo tiene que ver aquí
capítulo 3, ni comimos, versículo 8, ni comimos de bar del pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros. El ejemplo tiene que ver aquí, nosotros no anduvimos como vagos, nosotros no anduvimos desordenadamente, nosotros no anduvimos fuera de lugar, nosotros no somos desordenados, dicen los apóstoles, no somos indisciplinados, nosotros no somos de aquellos que no cumplen con sus deberes, que no cumplen con sus responsabilidades. Nosotros no anduvimos así. En otras palabras, Pablo le dice a los tesalonicenses, nosotros no anduvimos entre vosotros como clientes de ningún benefactor. Nosotros no dependimos de ningún benefactor. Nosotros no dependimos de la benevolencia de la institución romana. Nosotros no anduvimos así. Nosotros no nos sostiene la institución romana de benevolencia. A nosotros no nos sostienen los hermanos de buena posición económica de la iglesia en Tesalónica. Nosotros no necesitamos un benefactor, están diciendo, sino que estas manos nos han servido para trabajar de día y de noche y no ser gravosos a ninguno de ustedes. Dice el versículo 8, ni comimos el pan de nadie, sino trabajando con afán de día y de noche. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? Si usted lee Primera Tesalonicenses y lo estudia, se va a dar cuenta que la avaricia no fue una motivación de Pablo decir a Timoteo para servir a Dios y su iglesia. Los apóstoles reconocen que el que se dedica a predicar el Evangelio viva del Evangelio y que la iglesia debe sostener a los ancianos que trabajan en enseñar y en predicar, darle un doble honor. Ese no es el problema aquí. De hecho, Pablo, cuando estuvo en Tesalónica, recibió ayuda una y otra de la iglesia de Filipos. Miren, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 16. Cuando Pablo estuvo en Tesalónica, fue sustentado con el trabajo de sus manos, pero también fue sustentado por otra iglesia ejemplar como la de Filipos. Pablo dice en el 16 de Filipenses 4:16, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Ese no es el punto. Ese no es el punto. Tesalónica, los misioneros lograron mantenerse realizando trabajo con sus propias manos para no ser una carga para la congregación, que los apóstoles no tenían derecho, sino que los apóstoles querían dar un ejemplo a la congregación. Los apóstoles no querían darle un mal ejemplo a aquellos ociosos, desordenados, indisciplinados, fuera de orden, que les gustaba ser sostenidos por la institución de benevolencia, por algunos miembros ricos de la iglesia. Es decir, el propósito de no usar el derecho para que la iglesia no los sostuviera a ellos, no, para que ellos no fuesen una carga para la congregación económicamente, fue mostrar
un ejemplo, un modelo para imitar. Mira el versículo 9, segunda Tesalonicenses 3:9. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. El discipulado, hermanos míos, el discipulado significa imitar a otro, seguir el ejemplo de otro, seguir el patrón de vida de otro. Eso significa discipular. No es suficiente entregar un buen mensaje, no es suficiente entregar un estudio, no es suficiente entregar un buen sermón, hay que entregar algo más y hacerlo con ternura, hacerlo con amor. Mira, Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 6 en adelante. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 6 en adelante. Pablo le dice a la iglesia, ni buscamos gloria de los hombres, no buscamos gloria de vosotros ni de otros, aunque podíamos ser cargas como apóstoles de Cristo, podríamos ejercer autoridad sobre ustedes. Versículo 7. Te fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, Tesalónica, que hubiésemos querido entregaros no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. ¡Wow! La iglesia debe imitar el modelo y conducta de sus maestros. Por eso es importante el ejemplo de los ancianos. Por eso es importante el ejemplo de los pastores, porque los miembros van a querer imitar a sus pastores, seguir el patrón de conducta de ellos, el ejemplo de ellos. Avanzando con nuestro caso de los ociosos, segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Versículo 12. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Los apóstoles en varias ocasiones durante su visita a Tesalónica habían dado instrucciones sobre este asunto. Los apóstoles se dieron cuenta de que habían ciertos miembros ociosos y comenzaron a dar instrucciones, a dar enseñanzas. Pero los ociosos de la iglesia seguían en desobediencia a las instrucciones de los misioneros. Y por eso Pablo dice, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Y usted sabe que desde el Génesis, cuando Jehová puso a Adán en el huerto del Edén, lo puso en el huerto para que lo trabajase el huerto, lo labrase el huerto y lo cuidara el huerto. Uno de los socios hermanos que no querían trabajar en nada, sino ser sustentado por otros. Pablo recibió la información en el verso 11, 3, 11, porque oímos, le llegó el cuento a Pablo, le llegó la información a Pablo, igual que lo de Cloé. ¿Se acuerda? Primera de Corintios 1:11, hemos sido informados por lo de Cloé. Aquí también le llegaron con la información a Pablo, que hay algunos entre vosotros que andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno.
Estos hermanos ociosos perseveraban en su posición de cliente, querían ser sostenidos por los ricos de la iglesia y también por los gentiles romanos. Estos ociosos tenían mucho tiempo para andar metiéndose en lo que no conviene, entrometiéndose en lo que no les correspondía a ellos. Es decir, que estos ociosos tenían mucho bla, bla, bla y nada de trabajo. Estos ociosos hablaban y hablaban en los foros públicos, apoyando a sus patrones, en los partidos políticos y todo eso. Estos son los ociosos que llegan y gritan por el candidato, y gritan por el patrón, y viva nuestro patrón, viva este candidato. A eso se dedicaban, eso, entrometiéndose en lo que no corresponde, entrometiéndose en lo que no les corresponde a ellos. Tenían tiempo para eso, para apoyar partidos políticos. Pablo dice en el versículo 12, 3:12, tales personas, tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Les mandamos y les exhortamos. Eso significa la necesidad de obedecer el mandato apostólico. El mandato viene nuevamente del Señor Jesucristo, viene con su poder y con su autoridad. Rechazar este mandato es simplemente despreciar, rechazar la autoridad misma del Señor Jesucristo. En otras palabras, ociosos, pónganse a trabajar. Ociosos, manos a la obra. Gánense el pan con el sudor de su frente. Y si no quieren trabajar, que tampoco coman. Ociosos, pónganse a trabajar. La iglesia debe amonestar a los miembros ociosos, debe amonestarlos. No estoy hablando de esos hermanos que andan buscando trabajo, pero no lo encuentran, sino de aquellos hermanos que realmente no quieren trabajar en nada y que andan desordenadamente, andan indisciplinadamente y andan queriendo comer y ser sustentados por otros, ya sea por el gobierno, ya sea por hermanos de buena situación en la congregación. Si el hermano tiene buenas manos, tiene buena salud, que trabaje para que sea un ejemplo para los demás. Recuerde que el que no provee para su propia familia, el que no cubre las necesidades de su propia familia, es peor que un incrédulo también. Pablo termina diciendo, versículo 13, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Los miembros obedientes, los miembros que se preocupan de sus negocios, de sus empleos, deben continuar haciendo el bien, especialmente ayudar a los que realmente están necesitados en la congregación. Los hermanos deben continuar haciendo obras de benevolencia, preocuparse de los que realmente están necesitados en la congregación. Los ociosos no hicieron caso en la primera exhortación cuando los apóstoles estuvieron en la ciudad de Tesalónica. Los desordenados tampoco hicieron caso cuando han sido amonestados por los miembros de la congregación. Ahora los apóstoles dan un mandato más drástico para la iglesia. Los ociosos merecen una mayor reprensión, una mayor amonestación de los miembros de la iglesia. Pablo dice, verso 14, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese
señalarlo y no os juntéis con él para que no se avergüence. Esa frase, señalarlo a los ociosos, significa denúncienlo públicamente, apártenlo públicamente, señalarlos. Estos son, estos son los que andan ociosamente. A los ociosos había que reprenderlos públicamente. Había que hacerlo. Esto significa, dice el versículo 14, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, es señalarlo y no os juntéis con él. No os juntéis con él. No asociarse con ese hermano. Dime con quién anda y te diré quién eres. El que anda con perros se le pagará las pulgas, dice un proverbio. El que anda con lobo va a aprender a aullar. No mezclarse con ese hermano. El propósito de no mezclarse con el hermano, de no asociarse con el hermano, de no juntarse con el hermano, para que se avergüencen. No es una expulsión, no lo estamos entregando a Satanás, no de eso. Es para que se avergüence. Versículo 14, para que se avergüence, dice al final. Así que, hermano, uno no tiene que sorprenderse de las medidas disciplinarias de una congregación. No es falta de misericordia, no es falta de amor, no es falta de perdón. Al contrario, es mostrar misericordia, es mostrar amor y es mostrar perdón. Es como dice el proverbio, eh, el que ama a su hijo lo reprende desde temprano, pero el que lo odia detiene su castigo. Propósito disciplinario aquí es para que el hermano pueda recapacitar, pueda volver en sí. No está bien la conducta que estás llevando. No está bien lo que estás haciendo, andando desordenadamente, indisciplinadamente. No puedes dar el ejemplo de un vago en la congregación. Al final Pablo dice, versículo 15, más no lo tengáis como enemigo, no es tu enemigo, sino amonéstale como un hermano. El término amonestarle significa que no es una separación total, como dice Primera de Corintios, no juntéis con él, no comáis con él. No es así aquí. ¿De qué manera, si fuera una separación total, si fuera una expulsión total, cómo podría yo amonestarlo? ¿Cómo podría yo llamarle la atención a él? Entonces no es una separación total aquí. Eso significa, podría ser una separación en el trato social fuera de las reuniones de la iglesia. No se cortaba totalmente la comunión con el hermano. El desordenado aún seguía siendo miembro de la iglesia de Cristo. El ocioso aún seguía siendo hermano aquí. La iglesia no debía considerarlo como un enemigo. La iglesia no debe expresarle hostilidad y odiosidad contra estos hermanos ociosos desordenados, no. La amonestación como hermano significa amonestarle para que cambie su conducta, para que deje de ser indisciplinado, para que deje de ser desordenado, para que deje de ser un mal ejemplo a los demás miembros de la iglesia y un mal ejemplo a la sociedad. Pablo dice, Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. Pero lo voy a dejar hasta aquí. Ya casi cumplimos 2 horas solamente hablando de los ociosos de la congregación. Si Dios lo permite,
Vamos a continuar el próximo jueves. Pero recuerden, amonestar a los ociosos, alentar a los de poco ánimo, sostener a los débiles. Aquí no es un trabajo pastoral solamente, es un trabajo de todos los miembros de la Iglesia del Señor. Somos un equipo de trabajo. Los pastores necesitan de sus miembros, los miembros necesitan de sus pastores. Y todos trabajando en equipo, porque todos tienen dones, todos tienen capacidades, todos somos necesarios, todos debemos preocuparnos los unos a los otros, siempre. Los quiero mucho, hermano. Gracias por su atención y será hasta el próximo jueves con Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 14. Que Dios me los bendiga.